Hola amigos, quiero compartir una palabra con ustedes que ustedes saben que generalmente son palabras trascendentes. Estoy grabando tarde en la noche, tengo frío, pero no puedo dejar de compartir esto que tengo acá. En la Biblia, en el libro de Isaías, del profeta Isaías, capítulo 53, versículo 4 y 5, dice de la siguiente manera, versión Reina Valera 1960, ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Quiero decirte que este libro, el libro del profeta Isaías, fue escrito hace como 700 años antes de Cristo. Y él ya hablaba de que iba a venir un hombre el cual iba a cargar en sí mismo nuestras enfermedades, nuestros dolores y nuestras rebeliones. También iba a pagar por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz iba a recaer sobre él, y sus llagas iban a ser curadas por él. Esto fue escrito hace 700 años antes de Cristo. ¿Qué significa esto? De que él está mencionando a una persona que iba a venir a hacer esta obra. Esta obra de ponerse en nuestro lugar para que nosotros pudiéramos tener comunión con Dios, para que curara toda nuestra enfermedad, rebeldía, rebeliones, todo nuestro pecado, nuestros desvaríos, nuestros descarríos. Y ese hombre es el Hijo de Dios que vino al mundo a morir por todos nosotros. Ahora, esto voy a mencionar, que voy a leer, fue escrito hace 2000 años atrás. Primero Isaías 700 años, y ahora que vamos a leer el Evangelio de Juan, el Evangelio según Juan, capítulo 3, versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Entonces, 700 años antes de Cristo, después, hace 2000 años, ¿no es cierto?, aproximadamente, que se escribió estas palabras, son una progresión de la iluminación, revelación, es una demostración del plan de Dios. Desde Génesis y Apocalipsis está el plan de Dios. Pero lo que nos atañe exactamente a ti y a mí es que Él, ¿no es cierto?, en Isaías, hace de que Él, Jesús, su Hijo amado, cargue con todos nuestros pecados, dolores, enfermedades. Y la reconciliación con Dios también, el castigo de esa reconciliación también lo recibió Él. Y acá en Marcos, Nuevo Testamento también, Juan y Marcos en el Nuevo Testamento, Isaías en el Antiguo Testamento, dice lo siguiente:
Finalmente se apareció a los 11 mismos sentados ellos en la mesa y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el Evangelio. Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas palabras son para que tú creas que Dios envió a su Hijo a morir en la cruz del Calvario para perdonar nuestros pecados, llevar nuestras dolencias y enfermedades, y que tú puedas volver a tener comunión con Dios, como en aquel tiempo, antes de la caída del hombre, el hombre tenía con Él. ¿Y qué tienes que creer? Dice, finalmente se le apareció y dice: id por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. ¿Qué es predicar el Evangelio? Predicar el Evangelio es decirte que Dios envió a su Hijo a pagar por tu rebelión, a sacar de en medio el obstáculo que había entre el hombre y Dios, para que ahora todo hombre, en todo lugar del mundo, pueda creer que Jesús vino y pagó nuestros pecados en la cruz del Calvario. Pero además, que resucitó el tercer día y que está a la diestra de Dios como Señor de todos. Hay muchísimos versículos que dicen eso, pero yo quise tomar estos dos solamente, o estos tres, para que sepas que Jesús, y en Jesús, y solo en Jesús, y solo en aquel que pagó nuestros pecados en la cruz, solo en Él tenemos entrada al reino de Dios. ¿Por qué? Porque Dios, la voluntad de Dios era que Él viniera y que se pusiera en nuestro lugar, que Él recibiera el castigo de nuestra rebelión, con la cual nos rebelamos, ¿no es cierto?, los hombres, e incluso lo ofendemos y decimos hasta que no existe, o a veces le decimos cosas peores, lo ofendemos. Toda esa rebelión, toda esa maldad, toda esa injusticia, toda esa inequidad, toda esa perversión fue cargada en Jesús. Ese es el amor de Dios, no en que nosotros amemos a Dios, sino en que Él nos amó primero y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. ¿Qué es propiciación? Quiere decir, más o menos, no quiero darte los términos teológicos para que lo puedas entender, que Él queda satisfecho con la obra de cruz, con que Cristo hubiese recibido el castigo de nuestra paz para con Él. Él queda satisfecho con eso y libera todo juicio a nuestras vidas. Y tenemos el derecho, por creer en esa obra, de entrar a su reino eterno, reino de gozo, de paz, de alegría. Y un día va a haber un tiempo en el cual vamos a vivir en un tiempo en su reino, en el cual no va a haber cansancio, no hay enfermedad, no hay dolor, no hay pecado, el sol no te va a quemar cuando estés caminando hacia tu trabajo o estés cosechando papas, cebollas, etc. Va a ser todo un gran gozo, una gran alegría y un gran descanso. A eso vino Jesús, a que pudiéramos entrar a su reino, a ese descanso, a ese gozo, a esa paz que solamente Él puede ofrecernos. La gente está llena de religiones, está llena de filosofías, tienen sus propios argumentos y no les preocupa, y a veces no creen en que hay un castigo, por decir así. Dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. ¿Y cuál es la condenación? Es vivir, en vez de vivir en el reino de gozo, de paz, de alegría,
de descanso, vas a vivir en un lugar de mucho dolor, tormento, de mucha tristeza, de mucha desazón eternamente. Por eso que Dios, sabiendo y queriendo que el hombre escapara del juicio, escapara del castigo, envió a Jesús para que Jesús recibiera ese castigo que nosotros merecíamos, lo recibiera Él en la cruz del Calvario. Ahora te digo, medita en estas palabras. Yo te voy a enviar un correo para que puedas hacer preguntas. Pero lo que más me interesa es que sepas que Dios te ama, que Dios quiere que tú sepas lo que Él hace por ti, lo que Él hizo en Cristo y lo que Él está haciendo ahora por ti, el informarte, el decirte que hay y que puedes entrar a su reino, porque todos tus pecados ya han sido pagados por Cristo en la cruz del Calvario. Y ese es el amor de Dios, que podamos creer y entrar a su reino eterno. El Señor te bendiga mucho. Han habido cambios de luces acá, de intensidad de colores, etcétera, pero lo más importante, quédate con el sonido, quédate con el audio, quédate con lo que te estoy tratando de decir, porque eso te puede traer vida eterna. Bendiciones.